Cada noche despejada, millones de personas miran al cielo y se hacen la misma pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, cuenta con cientos de miles de millones de estrellas. Y de galaxias como esta en el universo, también hay cientos de miles de millones. Parece simplemente impensable que, en este océano infinito de cosmos, la vida haya surgido solo en un único y diminuto planeta. Y sin embargo, no vemos ningún rastro de nuestros vecinos cósmicos. A este silencio del universo los científicos lo llaman la paradoja de Fermi. Pero, ¿y si algún día este silencio se rompe? ¿Y si realmente existen y contactan con nosotros? Y antes de que contactemos con los extraterrestres, apúrate a suscribirte y dejar un comentario sobre si este desenlace es probable o no. Imaginen un martes cualquiera en uno de los radioobservatorios del mundo. Las enormes antenas de los telescopios escanean metódicamente el cielo, escuchando el ruido cósmico. Llevan décadas haciendo esto, y durante décadas la única respuesta ha sido el silencio. Los astrónomos analizan gigabytes de datos, en su mayoría son solo interferencias, señales de púlsares o de lejanos cuásares. Pero este día todo es diferente. El ordenador detecta una anomalía, una señal. Es estrechamente direccional, repetitiva y antinatural. No se parece a nada que produzca el universo conocido. Es complejo, estructurado. En su base hay matemáticas. La primera reacción no es euforia, sino escepticismo y una comprobación rigurosísima. Científicos de todo el mundo, vinculados por protocolos secretos, empiezan a reconfirmar los datos. ¿Será un fallo del nuevo satélite? ¿O un astuto desarrollo militar? Quizás sea simplemente una broma muy elaborada de alguien. Se necesitan semanas para descartar cualquier causa terrestre. La señal es confirmada por observatorios en otros continentes. Procede de un punto único en la constelación de Cygnus, a una distancia de varias decenas de años luz. No quedan dudas. Es él. El primer contacto. Y es aquí donde empieza lo más interesante. A diferencia de lo que muestran las películas de Hollywood, nadie convocará de inmediato una rueda de prensa. Los primeros en enterarse serán los gobiernos de las principales potencias mundiales. Comienzan reuniones secretas al más alto nivel. ¿Por qué? Porque la noticia de la existencia de inteligencia extraterrestre es el acontecimiento más desestabilizador en la historia de la humanidad. Podría colapsar las religiones mundiales, provocar un pánico masivo y generar caos en los mercados financieros. Recordemos la emisión radiofónica de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938. En aquel entonces, la dramatización de una invasión marciana causó un pánico genuino, a pesar de que era solo una obra de radio. Y ahora, imaginen que la noticia fuera real. Pero ocultar algo así para siempre es imposible. Tarde o temprano, la información se filtrará. Y así llega ese día. Los líderes de los países más grandes del mundo pronuncian un mensaje de emergencia conjunto. Anuncian: la humanidad ya no está sola. ¿Qué pasará en el próximo minuto? Internet explotará. Las noticias se desbordarán. Algunos se regocijarán, viendo en esto el inicio de una nueva era. Otros se llenarán de pavor, esperando una invasión inmediata. Los líderes religiosos intentarán encajar este acontecimiento en sus doctrinas. Los científicos se convertirán en las estrellas principales del planeta. Comenzará una era de incertidumbre global. Pero en cuanto la primera ola de choque amaine, se nos planteará una tarea nueva, aún más compleja: comprender qué es lo que nos están diciendo. Porque la señal no será solo un hola. Lo más probable es que sea un cúmulo de información increíblemente denso, una especie de archivo enviado en nuestra dirección. ¿Por qué? Porque una civilización inteligente comprenderá que un diálogo en tiempo real es imposible debido a las enormes distancias. La luz tarda decenas de años en llegar de ellos hasta nosotros, y nuestra respuesta tardará exactamente el mismo tiempo. Por eso,
lo lógico es enviar de inmediato la mayor cantidad de datos posible sobre sí mismos. Empezar a descifrar no será nada fácil. No tenemos un idioma común ni conceptos compartidos, pero hay algo universal, el lenguaje del universo. Es la matemática y la física. Lo más probable es que el mensaje empiece con constantes fundamentales, por ejemplo, con el número pi o con la secuencia de números primos. Será una especie de diapasón que demostrará que estamos tratando con una inteligencia. Luego, podrían pasar a describir su química básica. Por ejemplo, mostrar la estructura del átomo de hidrógeno, el elemento más común en el universo. Por cierto, muchos proyectos de búsqueda de civilizaciones extraterrestres, como SETI, precisamente buscan señales en la frecuencia de emisión del hidrógeno neutro, que es de aproximadamente 1420 MHz. Se cree que cualquier civilización avanzada entenderá que esta es una frecuencia clave. Supongamos que logramos descifrar la clave de su idioma. ¿Qué encontraremos dentro de este archivo? Podría ser una enciclopedia galáctica que alberga conocimientos que ni siquiera podemos concebir. Imaginen, planos de una fuente de energía pura y prácticamente infinita. Medicamentos contra todas las enfermedades, desde el cáncer hasta el envejecimiento. Nuevas leyes de la física que nos permitirán viajar entre las estrellas. Será el mayor avance científico de la historia. Un salto que nosotros mismos tardaríamos miles de años en dar. Pero junto con las tecnologías, probablemente recibiremos algo mucho más grande. Su historia, su filosofía, arte, música. Sabremos cómo se ven, cómo funciona su sociedad. Quizás nos revelen sus errores, las guerras, las catástrofes ecológicas que padecieron. No será solo un manual de instrucciones, sino un espejo en el que la humanidad se verá a sí misma desde una perspectiva externa. Sabremos qué senderos de desarrollo llevan a un callejón sin salida y cuáles conducen a la prosperidad. Este conocimiento podría unir a la humanidad como nunca antes, obligándonos a replantear nuestros propios conflictos y valores ante algo de una magnitud mucho mayor. Y es aquí donde la humanidad se divide en dos campamentos. Nos enfrentamos a la pregunta crucial. ¿Debemos responder? El primer campamento, los optimistas, sostendrán que estamos obligados a hacerlo, que es nuestra oportunidad de unirnos a la comunidad galáctica, intercambiar conocimientos y cultura y poner fin a nuestra soledad cósmica. Dirán que una civilización capaz de enviar semejante mensaje probablemente haya superado su agresión interna y no representa una amenaza. Pero también habrá un segundo bando, los pesimistas, y sus argumentos sonarán no menos convincentes. Recordarán las palabras de Stephen Hawking, quien advertía contra los intentos de contactar con seres extraterrestres. Él comparaba esta situación con el encuentro de los nativos americanos con Colón. Para los indígenas, aquel encuentro terminó en catástrofe. ¿Quién nos asegura que con nosotros será diferente? Recordarán la así llamada hipótesis del bosque oscuro, descrita en la novela del escritor de ciencia ficción chino Liu Cixin. Su esencia es sencilla: el universo es un bosque oscuro, lleno de cazadores que se ocultan. Cada civilización es un cazador. Nadie conoce las intenciones del otro. Por lo tanto, la estrategia más segura es guardar silencio y no revelar tu ubicación. Y si descubres a alguien más, lo mejor que puedes hacer es destruirlo antes de que él te destruya a ti, porque no puedes estar seguro de su benevolencia y el riesgo es demasiado grande. Este debate tendrá lugar en todos los niveles, desde las conversaciones de sobremesa hasta las reuniones de las Naciones Unidas. Responder significa revelar nuestra ubicación exacta, nuestras vulnerabilidades, nuestra biología. Sería como gritar en un bosque oscuro: estoy aquí, estoy desarmado. No responder significa renunciar para siempre a la mayor oportunidad de nuestra historia, quedarse en nuestra cuna, quizás perdiendo la oportunidad de salvación y de un desarrollo increíble.
Esta será la elección más difícil que la humanidad haya enfrentado jamás. Pero, independientemente de si respondemos o no, el simple hecho de recibir la señal nos cambiará para siempre. Nuestro lugar en el universo ya nunca será el mismo. Comprenderemos que no somos únicos. Somos solo una de las innumerables especies que intentan sobrevivir y dar sentido a su existencia. Las diferencias nacionales y raciales se desvanecerán ante la comprensión de que todos somos terrícolas. Nuestros pequeños conflictos por recursos y territorios parecerán el absurdo alboroto de niños en un arenero. La ciencia recibirá un impulso increíble. Surgirá un campo completamente nuevo. La xenología, que estudiará todo lo relacionado con nuestros vecinos cósmicos. Miles de las mentes más brillantes del planeta dedicarán décadas a descifrar y analizar el mensaje recibido. La filosofía y la religión se enfrentarán a la mayor crisis y, al mismo tiempo, a la mayor oportunidad de renovación. El concepto de Dios, para muchos, o desaparecerá o se transformará en algo mucho más abarcador. Quizás descubramos que el universo está lleno de vida, pero la mayoría de las civilizaciones perecen sin lograr superar el llamado Gran Filtro. Ya sea una guerra nuclear, una catástrofe ecológica o algo más que ni siquiera imaginamos. Y entonces, el mensaje no será una invitación, sino una advertencia. Y al mismo tiempo, una esperanza de que nosotros, a diferencia de muchos otros, lograremos superar este filtro. Claro que sí. Todo esto son, por ahora, meras suposiciones. Un escenario basado en nuestros propios miedos y esperanzas. Es posible que el primer contacto sea completamente distinto. Tal vez no sea una señal de radio, sino una sonda exploradora que un día simplemente aparezca en la órbita terrestre. O, lo que es aún más increíble, que el contacto ya se haya producido y simplemente no lo sepamos. Pero una cosa es segura. El día en que recibamos la confirmación de que no estamos solos, dividirá nuestra historia en un antes y un después. Será el fin de nuestra infancia como especie. Saldremos de nuestra cuna planetaria para enfrentarnos a un universo inmenso, repleto de misterios, peligros y oportunidades. Y la gran pregunta que quedará después de esto es: ¿estaremos preparados para lo que veamos allí? Y para cómo nos verán a nosotros a cambio. Mientras tanto, los telescopios continúan escuchando el silencio, con la esperanza de escuchar en él, algún día, el eco de una inteligencia ajena.